diversión, conocimiento, conectados con Dios, porque hoy es tu día, ya comienza. ¡El Niños! Hola niños, soy la tía Kim. Después de que David mató a Goliat, el rey Saúl lo nombró jefe del ejército, y con su valentía ganó muchas batallas, y se hizo muy famoso. Luego de un tiempo, se casó con una de las hijas de Saúl, la princesa Mical, y ahora era parte de la familia real. Saúl también tenía otros hijos, y uno de ellos se llamaba Jonathan. Y aunque Saúl tenía su corazón con mucha envidia y celos, Jonathan no era así. Su corazón era bueno y amable, y esto hizo que se hiciera muy amigo de David. Fue tanta su amistad que hicieron un trato. Jonathan se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Estos no eran simples regalos, ya que cada uno simbolizaban algo muy especial. Por otra parte, Saúl empezó a tenerle mucha envidia a David y quería dañarlo. En más de una vez, Saúl trató de matarlo. Por todo esto, David huyó y se escondió en el desierto. Aquí muchas personas se le unieron, ya que no estaban muy felices con Saúl como rey. En 2 ocasiones, David pudo haber dañado al rey Saúl, pero él tenía mucho respeto por él y nunca le hizo nada malo. ¿Crees que por esto Saúl trató mejor a David? No, Saúl siguió persiguiéndolo. En un momento hubo una guerra, donde se enfrentaban los filisteos y el pueblo de Israel. Pero Dios cuidó a David y no permitió que él participara de esto. En esta guerra fue donde Saúl y sus hijos, incluyendo Jonathan, perdieron la vida. Este fue el triste final de un rey que fue abandonado por Dios por culpa de tener un corazón lleno de envidia y de celos. Ahora pon mucha atención, ya que continuaremos con la historia de David. Hoy presentamos Rey David. Hola niños, les bendecimos a cada uno y a todas las familias que nos ven ahorita o se van a conectar en otro momento a esta clase. Si es primera vez que nos ven, nos presentamos. Soy la tía Clau Y yo el tío Nico. y somos maestros del ministerio de la Iglesia Cristiana Veraca. Y en esta clase seguiremos con el tremendo libro de Samuel. Este profeta que aunque ya a esta altura de la historia ya falleció, aún queda mucho por aprender. Sí, recordemos que en la clase anterior, David, al enterarse de la muerte del rey Saúl y de su gran amigo Jonathan, se colocó muy triste. Si incluso le compuso una canción. Después de un tiempo, llegó el momento en que David comenzó a pensar en el futuro. Israel ya no tenía rey y le tocaba a David reinar según la orden de Dios y la unción recibida por el profeta Samuel. Pero quedaban aún hijos de Saúl que podrían reclamar el trono. Sí, David nunca reclamó el trono. Él esperó los tiempos para que se cumpliera lo que Dios le había dicho, o sea, que él iba a ser rey. Y fue ahí cuando le preguntó a Dios. En 2 Samuel 2:1 dice: pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. David salió de Filistea y viajó a la tierra de Israel, hacia el territorio de Judá, exactamente a la ciudad de Hebrón. Él viajó con su familia y todos los hombres que lo habían acompañado durante los 10 años en que escapó de Saúl. Llegando ahí, vinieron los hombres de la tribu y lo nombraron rey de Judá. A ver, pero ¿este no es el David de los capítulos anteriores? No, pues tío, pero este tiene un globo de oro y es del gusto de las mamás de los niños. Por otra parte, uno de los hijos de Saúl llamado Isboset fue proclamado como rey del resto de las tribus de Israel. Entonces la nación de Israel tenía 2 reyes. Uno era Isboset, que era rey por derecho al ser hijo de Saúl, pero también estaba David, que él fue puesto por Dios como rey. David gobernó como rey de Judá durante 7 años y medio.
Luego, ambos ejércitos se enfrentaron en batalla. El ejército de David terminó ganándole al ejército del rey Is-Boseth. En 2 Samuel capítulo 3 dice: este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Al principio, solo la tribu de Judá reconoció a David como rey, y las demás tribus siguieron al hijo de Saúl, a Is-Boseth. Desde el principio del conflicto comenzó a hacerse evidente que la gracia de Dios estaba con David y su ejército, y no con el hijo de Saúl. El general del ejército del rey Is-Boseth se llamaba Abner. Este, luego de un tiempo, hace un trato con David para ayudarlo a que las otras tribus lo reconocieran como rey. Pero luego de algunas cosas, este general muere. El rey Is-Boseth quedó sin general y además fue traicionado por 2 soldados de su ejército, pues estos hombres le quitaron la vida. ¡Debería darte vergüenza! Luego de esto, las tribus de Israel no solo aceptaron a David como rey, sino que también reconocieron que fue Jehová quien lo colocó como rey. ¿Te das cuenta, tío Nico, que David no necesitó hacer mucho para que se cumpliera la promesa de Dios? Tanto Saúl como su hijo Is-Boseth querían acabar con la vida de David, cuidando el poder del trono. Pero al final ambos murieron, sin que David les hiciera ningún daño. Una vez proclamado rey de todo Israel, Dios puso en David el deseo de conquistar Jerusalén, que en ese tiempo se conocía como Jebús. Jerusalén estaba al centro del territorio de Israel, en un lugar montañoso. Claro, hasta ese momento no había sido conquistada, ni por Josué ni por ninguno de los jueces. Nadie había logrado tomarla porque era una ciudad con grandes murallas. Los jebuseos se burlaban de David, pero Dios le dio a David la estrategia de cómo lograr penetrar esas grandes murallas y conquistar la ciudad. En 2 Samuel capítulo 5 versículo 8, David le dice a sus soldados: todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. En ese tiempo, la fuente de agua de la ciudad quedaba afuera de las murallas que protegían a la ciudad de Jebús. Esta agua la canalizaban por un túnel o canal para así poder llegar a una especie de piscina que proveía de agua a los habitantes jebuseos. David conquistó la ciudad de Jerusalén hace más de 3000 años y en la actualidad, después de muchas excavaciones en la ciudad, se encontró la Jerusalén de la época de David. Acá podemos ver el túnel o canal por donde se cree que David con su ejército pudo entrar y conquistar a la ciudad. Estas son las ruinas arqueológicas que quedan de la antigua ciudad de Jerusalén. Una vez conquistada la ciudad de Jerusalén, David colocó ahí su capital del reino. Dice la Biblia que estas conquistas eran porque David tenía una muy buena relación con Dios, por lo que Dios estaba siempre con él. Por esta misma razón, Dios también mostró su gracia cuando derrotaron a los filisteos. Recordemos que durante el reinado de Saúl siempre eran derrotados por el pueblo enemigo. La última vez que los filisteos derrotaron al pueblo de Israel fue cuando murió Saúl y sus hijos. Pero ahora, cuando se enteraron que David era el nuevo rey, salieron a declararle la guerra. Pero Dios estaba con David y los filisteos fueron completamente derrotados. Después de la conquista de Jerusalén, David se dispuso a llevar el arca del pacto a la ciudad. Esto era importante porque el arca del pacto representa la presencia de Dios. Niños, ¿recuerdan qué era el arca del pacto? El arca del pacto era un cofre sagrado que hicieron los israelitas y que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo.
El cofre medía 1,15 m de largo por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Era de madera de acacia y estaba revestido de oro puro tanto por fuera como por dentro. Su cubierta era de oro macizo y tenía un querubín de oro en cada extremo. Los querubines estaban uno frente al otro, con los rostros inclinados hacia la cubierta y las alas extendidas cubriendo el arca. El arca servía para conservar ciertos artículos sagrados que recordaban a los israelitas el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Adentro de esta estaban las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. También se guardó en ella una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. También cumplía una función importante en la ceremonia del día de expiación, que era cuando el sumo sacerdote entraba a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. El arca del pacto había quedado olvidada por el pueblo. Luego que fue capturada por los filisteos y fue devuelta milagrosamente, el arca quedó en la casa de un levita, en el pueblo de Kiriat Yarim, a unos 15 kilómetros más o menos de Jerusalén, donde permaneció por muchos años. Es verdad. Ahora David quería recuperarla. Convocó a muchas personas para que pudieran ver cómo la presencia de Dios iba a llegar a Jerusalén. Pero en ese traslado cometieron un grave error, ya que no sabían cómo Dios les permitía a los sacerdotes poder mover el arca. ¿Saben qué pasó? Mi nombre es Magdalena y hoy les voy a explicar lo que pasó en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 11. El rey David y su ejército llevaban el arca del pacto a Jerusalén, y los que llevaban el arca del pacto eran Usa y Agio, hijos de Abinadab. Cuando los soldados iban caminando, se tropezaron, y para que no cayera el arca del pacto al piso, Usa lo tomó con sus manos. Ahí fue cuando Dios se enfureció tanto que le dio la muerte. Entonces David se entristeció y después dijo: ya no me atrevo a cuidar el arca de Dios. Entonces fue ahí cuando David se acordó de que había un hombre llamado Obed-Edom, de buen corazón, y ahí decidió llevar el arca por 3 meses. Entonces después toda la familia de Obed-Edom fue bendecida por Dios. ¡Bendiciones! Cuando David se enteró que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom, entendió que el Señor sí quería el arca en Jerusalén y se dispuso a hacer un nuevo intento para trasladarla. Pero en esta ocasión David se aseguró de hacer las cosas como Dios manda. Antes de que el arca llegara a Jerusalén, David ya le había preparado un lugar especial donde la iba a guardar. En ese lugar se le conoce como el tabernáculo de David. Pero si ya había un tabernáculo, el de Moisés, ¿por qué este era llamado el de David? Pero tío, si eso lo explicamos la otra vez. Al pasar algunos años, cuando David, el mismo que derrota a Goliat, fue nombrado rey, anhelaba tener al lado de él la presencia de Dios, de manera que hizo retornar el arca a Jerusalén, colocándolo en una tienda sobre el monte llamado Sión. En el tabernáculo de Moisés, el arca estaba en el lugar más sagrado, el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella y el pueblo podía acercarse solamente al patio exterior, el atrio, para presentar sus sacrificios y adorar a Dios. Sí, señor. Pero cuando el arca llegó a Jerusalén en manos de David, se generó un gran cambio. David ayudó a una relación más íntima entre el pueblo y Dios. En el tabernáculo de David, Dios ocupaba el lugar central en medio del pueblo. Y David enseñó al pueblo a adorar a Dios con alabanza, con acciones de gracia y mucha alegría. ¡Ah, verdad! Entonces David bailaba y era súper extravagante para expresar su alegría ante la presencia de Dios.
En 2 Samuel capítulo 6 dice: Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestidos con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Niños, ¿recuerdan que David tenía una esposa llamada Mical? A Mical le pareció indigno y vergonzoso que el rey bailara con tanta pasión delante del pueblo. Aquí Mical demostró que tenía un corazón similar al de su padre, pues a Saúl le importaba demasiado la opinión que la gente tuviera de él. Tristemente, Mical desprecia a David, lo deshonra y a la vez no se alegra que la presencia de Dios estuviera junto a ellos. David ya era rey. Estaba viviendo en su palacio en la ciudad de Jerusalén. Además estaba con el arca del pacto, o sea, la misma presencia de Dios. Entonces ahora David quería hacerle un templo a Dios. Y Dios hace un trato con él. Hola, soy Matías. Y en el capítulo 7 de 2 Samuel, Dios hace un pacto con David, a través de un profeta llamado Natán. El pacto decía que David sería muy famoso, que Dios nunca le dejaría y que le ayudaría en todo lo que necesitara. Pero, ¿sabe qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre Dios con su pueblo. En este caso, Dios con David. Dios promete algo y las personas tienen que cumplirlas, con obediencia como parte de este acuerdo. Ay, ahora ya entendí. Además, David pregunta a Dios quién construiría su templo, ya que hasta ese momento era el tabernáculo, que era una carpa y no un edificio sólido. Es ahí donde Dios le dice que levantaría un hijo, y sería su hijo el que construiría el templo para el Señor. O sea, Dios le prometió a David que iba a ser famoso, pero él no construiría el templo, sino que un hijo de David. ¿Entiendes, verdad? Luego de este pacto, David avanzó conquistando territorios y también impidiendo que sus enemigos avanzaran contra él. Un día, David recordó el pacto que había realizado con su amigo Jonatán. Siba, un antiguo empleado de Saúl, le cuenta a David sobre Mefiboset, quien era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. En 2 Samuel capítulo 4 dice: Jonatán había tenido un hijo, al que le puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó. Pero por las prisas, Mefiboset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. En el trágico día en que Jonatán murió, su hijo quedó no solo huérfano, sino que también quedó lastimado de sus piernas. Mefiboset quedó a cargo de una mujer quien lo trató de cuidar lo mejor posible. David mandó a llamar a Mefiboset, lo sacó de su escondite, que estaba en una ciudad llamada Lodebar, y lo trajo hasta su misma presencia. Mefiboset llegó con mucho miedo, pero David no lo juzgó ni le recordó los maltratos de su abuelo, tampoco lo cuestionó ni lo miró feo por su condición física. Lo único que le dijo fue: no tengas temor, toma todo lo que te pertenece. Después de la muerte de su padre, Mefiboset quedó sin nada, pero David decidió entregarle todas las propiedades que le hubieran quedado como herencia de su abuelo y de su padre. No solo eso, sino que también prácticamente lo adoptó, invitándolo a disfrutar de la mesa del rey, como si fuera uno de sus hijos. Un tremendo gesto de bondad que nos demuestra una vez más que la bendición de Dios puede llegar en cualquier momento cuando menos lo esperamos. Muchos años después, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento dice: En el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22 dice: Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: He encontrado en David, hijo de Isaí,
a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Acá dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, pero ¿qué es tener un corazón conforme al de Dios? Esa es una excelente pregunta. David tenía un corazón conforme a Dios porque se caracterizaba por querer siempre agradar al Señor. Cada vez que podía, le hacía canciones y oraba buscando su presencia. También cada vez que necesitaba tomar alguna decisión, no lo hacía solo, siempre le consultaba a Él. Esto lo hacía para saber siempre la voluntad de Dios y no su propia voluntad. David era un apasionado por Dios. Cuando pudo levantar el tabernáculo, la manera de adorar que él tenía debió ser muy contagiosa para el resto de los israelitas. Les enseñó una nueva forma de adoración con cánticos y bailes muy alegres. A pesar que desde pequeño fue apartado de su familia, su padre no lo tomó en cuenta cuando Samuel visitó su casa y sus propios hermanos lo miraban en menos, David supo sanar su corazón siempre buscando la presencia de Dios. Por esto es que fue paciente y esperó que el Señor lo llevara al trono y ser rey. Debemos aprender de David, que aunque fue perseguido, él no respondió de mala manera. Siempre respetó la posición del rey Saúl, ya que entendía que Dios le había dado esa autoridad. Y si se iba en contra de Saúl, en realidad se estaba yendo en contra de Dios. Debemos siempre hacer el bien y ser fiel a la palabra de Dios, como también confiar en sus promesas. Esto es signo de tener un buen corazón. Debemos ser un reflejo del corazón de Dios, siempre entregando una palabra de bien y que edifique a los demás. David siempre buscó la presencia de Dios, y esto le dio las fuerzas que necesitaba en los momentos más tristes que vivió en su vida. Esperó los tiempos perfectos que el Señor tenía para él, y así pudo llegar al trono que Dios le había prometido. En el libro de Efesios capítulo 5 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Hola, soy Ignacio y en la zona creativa te vamos a enseñar a hacer una corona. Los materiales son: para esta manualidad necesitamos goma eva de colores, pueden ser sólidas y escarchadas, tijeras, también puedes usar tijeras con formas para decorar, pegamento en barra, pistola de silicona. Acá recuerda que solo un adulto puede ayudarte. También puedes colocarle accesorios como perlitas para decorar. De manera opcional, perforadoras con formas, también para decorar tu corona. Ah, y también una regla para medir nuestra corona. Lo primero que haremos será medir una wincha a lo largo de la goma eva. Pueden ser de 7 a 10 centímetros. Hazlo suave para que luego sea fácil borrar la línea. Una vez lista la línea, haz un dibujo como cerros puntiagudos por toda la wincha. Con la tijera comienza a recortar la forma dibujada en tu goma eva. Y es así como va a quedar. No lo hagas por este lado, da la vuelta.
Para decorar puedes usar goma eva de otro color. Yo usaré una con brillos y la tijera decorativa con forma. Haré una delgada wincha para decorar el borde de la corona. Ahora procederé a pegar la decoración con el pegamento en barra. Con la tapita del pegamento haz unos círculos marcándolos con un lápiz en una goma eva de otro color. Esto nos va a ayudar a decorar las puntas de la corona. Luego de recortarlos, pégalos a las puntas. Si tienes perforadoras con forma, puedes tomar goma eva e ir cortando decoraciones. Mira cómo va quedando. Ahora, con la ayuda de un adulto, pídele que manipule la pistola de silicona. Tú no lo hagas solo, ya que es peligroso y duele mucho si lo tocas. En esta corona pegaremos perlitas café. Una vez lista la decoración, debes unir la wincha de esta forma. Hazlo también con la pistola de silicona para mayor resistencia. Y es así como nos queda nuestra corona. Linda, ¿verdad? También puedes hacerla de otros colores. Acá tengo una violeta y les colocaré goma eva en forma de gota en sus puntas. Y decoración de mariposas que realizamos con una perforadora. ¿Te gustó la manualidad de hoy? Mira mi corona. Ah, pero también hice una para mi hermanita. Nos vemos en la próxima semana. ¿Sabías que? Hola, yo soy Rocío. ¿Y sabías que el rey David es bisnieto de Ruth, la moabita? Esto lo podemos encontrar en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en versículo 4:17. Así es. Bendiciones. Hola, soy Cristóbal. ¿Y sabías que el profeta Samuel tenía una escuela de profetas? Así es. Él fue el primero que menciona en la Biblia que tenía profetas a los que le enseñaba. Y esto lo podemos ver en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 10 y capítulo 19, versículo 20. ¡Chao, bendiciones! ¿Aló? ¿Qué? ¿El rey Saúl? ¿Y Jonathan también? ¿Y vienen para acá? Ah, ya, espérate, ya, sí, al tiro. Ay.
que la vida del niño Mefibosé cambiaría por completo a partir de esa caída. Bueno, yo les voy a contar un poco de qué se trataba el video que acabamos de ver. ¿Recuerdan la mujer que aparecía ahí? Ella era la nodriza de Mefibosé. Nodriza. Dícese del griego nodrissimo, proveniente del verbo to be, cuidar, etcétera, etcétera. Mujer encargada de cuidar y amamantar a un pequeño ajeno. Nodriza. Pero ¿quién era Mefibosé? Mefibosé era hijo de Jonatán y también era nieto del rey Saúl. En este momento, cuando la nodriza recibe la llamada, es cuando el reino del rey Saúl fue atacado. Y ahí fue donde falleció el rey Saúl y también falleció el papá de Mefibosé. Entonces la nodriza, asustada porque iban a ir a atacar de nuevo allá, iban a llegar al palacio, ella tomó en brazos al niño, se lo llevó y en eso que está corriendo, se tropezó. El niño se cayó y ahí fue donde quedó la tenda al lado. Porque producto de esa caída, Mefibosé iba a quedar discapacitado para toda su vida. Y la nodriza en ese momento supo que la vida de Mefibosé había cambiado para siempre. Entonces algo tenía que hacer. La nodriza lo volvió a tomar y se lo llevó a un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa tierra árida, seca, en donde no crece el fruto, ni crece pasto en ella. También significa no palabra. Esto quiere decir que no hay comunicación, es un lugar de soledad donde la gente no se comunica con otras personas y vive en sí misma. ¿Te imaginas tú vivir en un lugar así? Bueno, entonces Mefibosé creció en este lugar solitario, desierto, feo. Imagínense que era un lugar en donde si tenía alguna meta jamás se iba a cumplir porque todos estaban ensimismados. Nadie le iba a decir, oye, sí, dale nomás, esa meta, pues vale. No, nadie te iba a alentar a nada. Entonces, cuando Mefibosé ya estaba mucho más grande, el rey David se acordó de lo que... Oye, pero en ningún momento dije que David era amigo de Jonatán. Ya, pero no importa, no digo a ti. Lo que pasa es que David y Jonatán, cuando eran jóvenes, eran amigos. Hasta que Jonatán falleció, ¿verdad? Obvio. Entonces, cuando ellos eran jóvenes, hicieron un pacto, garrita por siempre. Y dijeron, tus amigos serán mis amigos, tus enemigos serán mis enemigos, tu familia será mi familia. Y ahí fue que quedó ese pacto hecho y hicieron ahí Wakanda por siempre. Entonces, el rey David se acordó de ese pacto y mandó a llamar a quien quedara vivo de la casa de Saúl. Y ahí apareció Mefibosé. ¿Te imaginas ser llamado por el rey? O sea, nos podemos poner en el lugar de ser llamado por cualquier persona importante. Por ejemplo, no sé, cuando estaba en el colegio, ser llamado por el director. Claro que en ese momento uno se asustaba porque sabía que más de alguna embarrada se había mandado. Pero en este caso, Mefibosé fue llamado por el rey. Asimismo lo hace Dios contigo. Te manda a llamar, da lo mismo en donde estés, da lo mismo en las condiciones en las que estés, incluso da lo mismo si piensas que no vas a lograr nada. A Él eso no le importa. Él solamente le importa que tú estés en el lugar donde Él quiere que estés. ¿Para qué? Para ponerte en plataformas mayores, para que puedas lograr lo que un día te propusiste. Así es. Y es que Dios muchas veces es así con nosotros. Busca las mejores plataformas y los mejores lugares para poder plantarnos ahí. Incluso nosotros quizás hemos estado como este Mefibosé, solos, nos encerramos en nuestras habitaciones, en nuestra pieza, con la luz oscura, sin querer hablar nada con nadie, sin comunicación, callados, ¿verdad? O incluso muchas veces hemos estado también nosotros lisiados, pero no de manera física, sino que de manera emocional y con el corazón herido por algún tipo de daño que nos haya causado eso, ese dolor. Pero ¿sabes qué? Dios el día de hoy te llama y te dice, tengo preparado para ti el lugar donde siempre debiste estar. Es por eso que yo el día de hoy quiero orar por ti.
Y ahí donde tú estás, me gustaría que levantaras tu manito y también me acompañaras en esta oración. Señor, te damos gracias porque tú siempre llegas a tiempo. Padre, queremos volver al lugar que tú tienes destinado para cada uno de nosotros. Te pido perdón si es que muchas veces he estado callado, no he comunicado contigo, no te he contado, Señor, el porqué de esta situación. Pero yo creo en el nombre de Jesús, Padre, que tú tienes lo mayor para mi vida, que tú tienes las mejores plataformas y los mejores lugares preparados para mí. El día de hoy decido volver a tu casa, decido volver a sentarme a la mesa contigo y comenzar, Padre amado, a tomar la tierra que me pertenece. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, ¿qué te pareció la clase del día de hoy? Te invito a que nos puedas seguir en nuestra página de Facebook como Eden Escuela del Desarrollo Espiritual de la Niñez. También puedes buscarnos en nuestra plataforma de Instagram como Ministerio-Eden para que puedas estar viendo los videos, para que comentes y también es muy importante que compartas cada publicación y video. Nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga. Bendiciones. Eden, Escuela de Desarrollo Espiritual de la Niñez.